amigos don Santos Curiel y don Pedro Ruiz para hablarnos sobre el progreso de España, la sociedad civil, historia, democracia. La sociedad civil no es, sin más, ese conjunto de relaciones que establecen los individuos en la esfera de los particulares. Es también... Segundo, la borrosa frontera entre los intereses privados y el interés público en la España de la Restauración, de que tantos ejemplos de altura podemos dar en nuestros días en la Comunidad Valenciana. Tercero, el débil tejido social... El sistema de partidos que ha construido al Estado ha tomado a la sociedad civil como una especie de rehén que era necesario subvencionar. Y la sociedad civil se ha dejado subvencionar por el Estado. La sociedad civil sigue siendo necesaria, como decía los dos profesores, para mantener vivo el debate, para seguir promocionando y defendiendo valores, derechos humanos como